y Gallardón y el Ministerio de Justicia y etcétera. Claro. Estamos en un proceso de criminalización de los derechos, y en concreto del derecho de huelga, de desacreditar a las organizaciones sindicales, de debilitar la negociación colectiva, porque fundamentalmente lo que quieren es reprimir la contestación existente a unas políticas que son un fracaso, a unas políticas al servicio del gran capital, al servicio de las rentas altas, al servicio de la desigualdad. Y ese es el objetivo fundamental, y están recurriendo a unas fórmulas que creíamos olvidadas, que son las fórmulas de los tribunales de orden público del franquismo. Cuando a compañeros como a los 8 de Airbus les piden 66 años de cárcel, 8 años y 3 meses a cada uno de ellos, en una instrucción totalmente parcial, una instrucción donde el juez se pone de parte y se pone a perseguir, y donde un fiscal pide la máxima pena, no nos podemos engañar, estamos ante un intento deliberado de limitar, de amedrentar, de intimidar, de alguna manera de mandar un mensaje a los trabajadores y trabajadoras para que no hagan huelga. Cuando se intenta poner por delante el derecho de los esquiroles, el derecho de las acusaciones falsas de la policía sobre el derecho de huelga, estamos sencillamente ante una democracia que está enferma. Y por eso hoy nos reunimos aquí, y vamos a continuar con la campaña, vamos a hacer un llamamiento a la sociedad española a que impida esta aberración, a que impida la tragedia de compañeros y compañeras que van a tener que ir a prisión, y estamos haciendo aquí también un llamamiento a todas las instituciones democráticas, a los partidos que se dicen democráticos, para que terminen con esta aberración, para que impida que nadie, por ejercer el derecho de huelga, termine en la cárcel. Bueno, lo primero que quiero decir es que hoy no tendríamos que estar aquí, esto no debería estar produciéndose, es un disparate democrático de una magnitud que tenía escasos precedentes en este país. La Fiscalía y el Gobierno, en definitiva, el presidente del Gobierno, están intentando criminalizar ya no solamente a los delegados y delegadas de los sindicatos representativos de este país, sino a los trabajadores y a las trabajadoras. Están intentando impedir el derecho a la huelga. Y quiero recordar que el derecho a la huelga, además de ser un derecho constitucional, es una necesidad desgraciada. Cuando convocamos huelga a los sindicatos lo hacemos obligados por las circunstancias, y los piquetes de los que tanto se hablan son también sujeto de derecho constitucional. Los piquetes, hay muchas sentencias que así lo atestiguan, ejercen una acción ni coercitiva ni asustadora, ejercen una acción informativa y además intentan que los trabajadores y trabajadoras secunden la huelga. Por lo tanto, lo que exigimos es que ese expediente iniciado desde la Fiscalía desaparezca de forma inmediata y la Fiscalía asuma que la huelga, que la libertad y que los trabajadores estamos en este país para algo más que para votarles. ¡Al poder! ¡Luchar, luchar! ¡Luchar hasta vencer! ¡Luchar hasta llevar a los obreros al poder! ¡O con la clase obrera! ¡No hay otra manera! ¡O con la patronal! ¡O con la clase obrera! ¡O con la patronal! ¡O con la clase obrera! Hay que evitar que las grandes empresas echen a los sindicalistas, que son los que defienden el puesto de trabajo. ¡El puesto de trabajo! ¡No se vende! ¡El puesto de trabajo! ¡Se defiende! Buenos días, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a este acto, a esta concentración, que no es un acto más. Estamos aquí para denunciar que nos impiden hacer nuestro trabajo, que nos impiden defender los derechos de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, que nos persiguen, que quieren acabar con el derecho a huelga, que quieren imponernos sus reformas y sus recortes y que no seamos capaces y no tengamos posibilidad de defendernos. Nos atacan por hacerle frente, por no dejar que campen a sus anchas y que nos dejen sin ningún derecho. Pero no nos van a amedrentar.
no van a conseguir que nos callemos, no van a conseguir que dejemos de representar a nuestros compañeros y nuestras compañeras en las empresas, ni que defendamos los derechos sociales, ni que defendamos los servicios públicos, porque para eso estamos y seguiremos estando. De esa campaña mediática con la que intentaron desprestigiarnos y perseguirnos, han pasado una ofensiva penal. Ahora no solo nos tratan como quieren en los medios de comunicación, sino que también sus fiscales nos persiguen para que dejemos de hacer lo que estamos llamados a hacer y lo que la ley, la Constitución, nos reconoce como derecho legítimo y fundamental. 260 personas a las que se piden más de 120 años de cárcel, con el único delito, por llamarlo de alguna forma, de ejercer su trabajo, de ejercer la representación sindical y defender los derechos de todos y todas. Os dejo con las personas que van a intervenir, con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT de Madrid, Jaime Cedrún y José Ricardo Martínez. A continuación, el presidente de la Confederación Sindical Internacional, João Antonio Felicio, y dos de las sindicalistas imputadas, Catiana Vicens, que es la secretaria general de Comisiones Obreras en las Islas Baleares, y María Jesús Cedrún, que es la secretaria general de UGT en Cantabria. Y ya finalmente, para cerrar, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Tojo y Cándido Méndez. Muchas gracias. Sí, compañeros y compañeras, estamos ante un problema de libertad. Es justamente la libertad la que 4 décadas después vuelve a estar en peligro en este país. Un saludo, compañeros y compañeras de Comisiones Obreras de Madrid. Y me vais a permitir que me limite hoy solo a saludar y mandar un abrazo cariñoso con todo nuestro afecto en nombre de todos vosotros y vosotras, con un mensaje de ánimo, de solidaridad, de compromiso también y desde luego, insisto, de mucho afecto a Tamara y a Ana, que les han condenado a 3 años y un día, a Carlos y Carmen, que les han condenado a 3 años y un día, a Carlos y Serafín, que les han condenado a 3 años. Para todos ellos el fiscal está pidiendo la ejecución de la pena, están pidiendo que entren en la cárcel, están pidiendo que por ejercer su libertad sindical, por ejercer el derecho de huelga, tengan que pagar y ser condenados delincuentes y pagar con una pena de prisión. Y eso es, compañeros y compañeras, por lo que estamos hoy aquí, porque tenemos que evitar que ningún trabajador o trabajadora entre en prisión por ejercer su derecho de huelga, su libertad. Sabemos que hay una ofensiva, porque no solamente es a los sindicalistas y a los trabajadores y trabajadoras, también quieren convertir el derecho al aborto en un delito. Parece que esa es la fórmula que han buscado para debilitarnos, para intimidarnos, para meternos miedo. Compañeros y compañeras, este mensaje de ánimo a estos compañeros y en ellos a todos los que han sido condenados ya en este país. Igualmente, quiero mandar un saludo muy especial a todos aquellos que están acusados en una instrucción miserable por parte de jueces que actúan de parte, aquellos que estáis acusados por unos fiscales que juegan contra la libertad y la democracia en este país. Y quiero, representando a todos ellos en Catiana y en María Jesús, que hoy están aquí con nosotros. Quiero igualmente llamar la atención hoy aquí y hacer un saludo muy especial a los madrileños, a esos 13 madrileños y madrileñas que están en estos momentos con penas, con petición de acusación. Y en concreto a los compañeros de Airbus, José, Raúl, Tomás, Enrique, Rodolfo, Edgar, Armando, Jerónimo y con vosotros a todos los demás. El fiscal les pide 8 años y 3 meses, 66 años de cárcel en una empresa puntera, tanto en su producción y en su competencia como en sus relaciones laborales y su negociación colectiva. ¿Y sabéis por qué? Porque ha habido 7 policías inútiles que no supieron resolver un conflicto en la huelga del 23 de septiembre y el Esquirol
facha de toda la vida que va a provocar, con esos testimonios han armado una instrucción que les pide casi tantos años como en el proceso 1001. Y sobre eso el fiscal ha montado su máxima acusación, sus 8 años y 3 meses. Un caso claro de defensa del trabajo, pero que también nos tiene que llamar a todos la atención, porque cuando en los carteles decimos que no somos 8, somos miles, compañeros y compañeras, es real. Es que todos los que estamos aquí y todos aquellos que no han venido, que están en su puesto de trabajo, corremos el riesgo de que cuando hagamos una huelga, estamos un piquete, con una acusación de un policía o de un esquirol, automáticamente nos hagan una instrucción y nos hagan una acusación por parte del fiscal. Estamos todos en peligro y eso es lo que quieren transmitirnos. Por eso hay que pararlo, porque está en juego el principal instrumento de defensa de los trabajadores, el principal elemento de fuerza, la principal palanca para reventar los intentos del capital de retroceder en los derechos sociales y laborales. Compañeros y compañeras, tenemos que tomar fuerte conciencia y extenderlo. Tiene que ser un clamor en el movimiento obrero, tiene que ser un clamor en la sociedad, que esto no se puede consentir, porque además es la desvergüenza de una sentencia de Coca-Cola, donde le condenan a la empresa por esquirolaje, por haber reventado el derecho de huelga, y no hay ninguna pena. Para ellos no hay ninguna pena, no hay ninguna pena para... No hay ninguna pena para Esperanza Aguirre. Casi 30 sentencias condenatorias por servicios mínimos abusivos que rompían la huelga. No hay ninguna pena. En cambio, sí que hay una pena para uno de los dirigentes de Coca-Cola, que le están acusando con 2 años y 6 meses. Esa es la justicia. Y yo digo desde aquí que esta democracia tiene un problema, que hay zonas que apestan y que hay que corregir. Y desde aquí hago un llamamiento a la sociedad española, a sus representantes, a sus instituciones democráticas, para que pongan en marcha los mecanismos que los hay de salvaguarda y para que eviten y corrijan tanto la legislación como las actuaciones de jueces y fiscales. Necesitamos corregir, rectificar, porque, compañeros y compañeras, no podemos pagar el ejercicio de nuestros derechos con años de cárcel. Adelante, compañeros y compañeras, esto también lo vamos a ganar. Os dejo con José Ricardo Martínez, secretario general de UGT. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo quiero comenzar manifestando una convicción personal, solo personal. Hoy no deberíamos estar aquí. Esta concentración no debería estar produciéndose. Y no debería producirse porque no debería de haberse producido esa indignidad, esa iniciativa de la Fiscalía del Estado y de las Fiscalías de las diferentes comunidades autónomas. Y voy a comenzar esta intervención breve como la voy a acabar, diciendo que o la Fiscalía archiva todos los expedientes inmediatamente o la Fiscalía del Estado debe dimitir también inmediatamente. Y si no es así, el ministerio correspondiente, los responsables políticos, tienen que tomar decisiones. Porque de lo que está pasando, el responsable tiene un nombre, que se llama Mariano Rajoy, que no se atreve a convocar un referéndum, pero que por abajo y con cobardía pretende limitar derechos de los trabajadores. Él es el responsable, el barbas que se esconde detrás de una aparente tranquilidad, que lo que a mi juicio realmente es estupidez. Derecho a la huelga. Derecho a la huelga. Mirad, ayer teníamos una reunión, Jaime Cedrún y yo, con responsables del gobierno de la comunidad. Y nos decían, es que los piquetes nos dan miedo cuando hay una huelga. Y yo les decía, y Jaime les decía, lo que nos da miedo
son los gobiernos fascistas que limitan libertades y los empresarios que persiguen, acosan, mienten y roban, como en el caso de Coca-Cola. Eso es lo que nos da miedo a los trabajadores y a las trabajadoras de este país. El derecho a la huelga da miedo. ¿Miedo de qué? Es que no hay sentencias que justifican, que explican, que legitiman, que sustentan la labor de los piquetes. Es que hay derecho al trabajo solamente el día de huelga general. ¿Y qué pasa con los otros 364 días del año? ¿Y qué pasa con los millones de trabajadores que están en el desempleo? Y los millones que no tienen prestación, nada que llevar a sus casas. Pero hay que limitar el derecho a la huelga, porque visibiliza el fracaso de las políticas, porque demuestra lo que hacemos los trabajadores, que es un derecho. Y por cierto, solidaridad bien entendida, compañeros y compañeras. No queremos acompañar a ningún compañero ni a ninguna compañera de los que están acusados a las puertas de ninguna prisión. No tienen que acercarse, no tienen que aproximarse a ninguna prisión, porque como en este país permitamos que un solo trabajador o trabajadora entre en la cárcel por defender un derecho democrático, estamos jodidos. Derechos de un gobierno que no sabe lo que es. Y yo voy a terminar, compañeros y compañeras, leyendo una sentencia del Tribunal Constitucional, aparte del derecho natural que nos asiste, aparte de cualquier legislación que nos asiste, aparte de los contenidos de la Constitución que nos dan protagonismo constitucional y responsabilidad sindical que sabemos asumir. Aparte hay sentencias que dicen, la sentencia del Tribunal Constitucional 11/81 señala que una de las facultades del derecho de huelga es la publicidad o proyección exterior de la misma. Y esto implica requerir la adhesión a la misma de los compañeros y las compañeras y a participar dentro del marco legal. Esta es la actividad propia de los denominados piquetes de huelga, la de difundir información, propaganda e incluso persuadir a los trabajadores para que se unan a la huelga o abandonen el puesto de trabajo. Porque todo esto está contenido en el artículo 28, número 2 de la Constitución española. Tenemos derechos, afortunadamente, tenemos una Constitución de los trabajadores y de las trabajadoras. Y ningún gobierno, por de derechas que sea, y este lo es, va a limitarnos. No nos van a asustar. Convocaremos las huelgas que haya que convocar. Los piquetes harán su tarea y los trabajadores defenderemos lo nuestro como lo hemos hecho siempre. Adelante, a defender lo nuestro, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Suerte, salud y hasta siempre. Y os dejo con el compañero Felicio. Bien, va a intervenir a continuación João Felicio, que ha venido expresamente desde Brasil. Él es sindicalista, dirigente de la CUT de Brasil y en estos momentos, desde hace un mes, presidente de la Confederación Sindical Internacional, la mayor organización sindical del mundo, que agrupa al conjunto o la práctica totalidad de las organizaciones sindicales en el mundo. João Felicio. Buenos dias a todos os companheiros e companheiras. Eu vou falar uma mistura de português com espanhol, tipo portunhol, que eu tenho certeza que vocês me entenderão. Primeiro eu trago um abraço de la CUT Brasil, a Inácio e Cândido, a UGT, as comissões obreiras, pela luta que desenvolve aqui em Espanha. Essas duas centrais sindicais, que lutaram tanto pela redemocratização da Espanha, que perderam muitos sindicalistas, muitos foram assassinados. Essas duas centrais sindicais também nos ajudaram muito em la América Latina para que nós tivéssemos naquele continente governos democráticos. Conseguimos juntos derrubar muitas ditaduras militares em Brasil, Uruguai, Argentina,
Chile e em outros países. Portanto, eu quero agradecer publicamente aqui neste ato o apoio que vocês deram a nós, latino-americanos. Eu não poderia deixar de agradecer, num ato tão bonito como esse que vocês estão fazendo, com uma história tão bonita dessas duas centrais sindicais. Nós consideramos que a luta, o direito de greve, é um direito humano que não pode ser barrado por nenhum governo e por nenhuma justiça. A classe trabalhadora no mundo todo tem o direito de dizer e de paralisar suas atividades e dizer para os seus patrões: por este salário eu não trabalho. Isso é um direito humano. E os governos e a justiça não podem punir a classe trabalhadora quando ela exerce um direito humano. Que é isso que está ocorrendo neste momento aqui em La Espanha. Para nós de la CSI, é muito importante trazer um abraço de toda a direção de la CSI, que é a maior organização sindical mundial, a los trabalhadores espanhóis. Porque para nós, os empresários, os empregadores, nunca são punidos. Nunca há aliança entre os governos e os sindicatos contra o capital. Sempre as alianças são de governos com a capital e contra o mundo do trabalho. Isso que para nós é inaceitável. Pelo menos em meu país, os empregadores tentam fazer reforma trabalhista, mas não contam com o apoio do governo brasileiro e jamais contarão com o governo brasileiro para fazer a reforma que estão tentando fazer aqui. Por isso a Espanha, que é um país tão bonito, que é um povo tão culto, mas que tem um governo tão ruim, que sempre se alia com os empresários contra vocês. Para nós, esse tipo de estratégia de la direita, de los conservadores, são inaceitáveis numa ação sindical. Para nós, a justiça espanhola e o governo espanhol deveria ter a coragem de enfrentar os banqueiros, deveria ter a coragem de enfrentar os empregadores corruptos, deveriam ter a coragem de mudar os organismos internacionais mais favoráveis ao mundo do trabalho, e não ter a coragem para enfrentar sindicatos e trabalhadores. Por isso que nós rejeitamos esse tipo de governo. Para nós, a luta é fundamental, e essas duas centrais sindicais estão dando uma demonstração de que a luta tem que ir para as ruas. A luta é através das avenidas, das calles. A luta é através da elevação do nível de consciência política dos trabalhadores. Nós estamos numa fase no mundo onde é importantíssimo, além da gente fazer a luta sindical, a gente discutir que projeto de mundo que a gente quer. Porque, infelizmente, em vários países do mundo, inclusive aqui na Europa, infelizmente, os governos que estão aí acabam sendo eleitos por nós mesmos. Não por vocês, mas por uma parcela da população. Isso tem que rejeitar. Governos que praticam ato de racismo, governo que discriminam as minorias, governo que não tem olhos para o mundo do trabalho, governos que só têm olhos para o capital. Esses governos têm que ser rejeitados pela classe trabalhadora do mundo todo. Nós temos que discutir. Recentemente, um banqueiro americano chegou a afirmar: a luta de classe existe e nós estamos vencendo. Portanto, para o rico, a luta de classe existe. Para o rico, eles impõem a sua hegemonia, a sua luta, a sua concentração de renda contra os trabalhadores. E querem nos tirar o único direito que nós temos, o direito de greve. Eles atacam a Organização Internacional do Trabalho, porque a Convenção 87 da OIT garante o direito de greve. Nem na OIT, que é a única organização do mundo que nós temos o direito de votar e de falar. Até com a OIT eles querem acabar.
Por isso que nós estamos numa conjuntura onde os empresários se aproveitam da crise. Eles sim que estão se aproveitando da crise para impor a sua lógica. Se algumas décadas atrás eles não tinham força política para impor a sua lógica, hoje eles aproveitam de uma crise criada por eles, porque a crise no mundo todo não foi criada por nós. A crise foi criada pelos banqueiros, pelos empresários, e nós não aceitamos pagar pela crise que eles criaram. Nós não aceitamos que um trabalhador não tenha o direito de greve. Nós não aceitamos que o trabalhador não tenha emprego. Nós não aceitamos que o trabalhador não tenha um bom salário. E nós queremos ter o direito de greve para conquistar tudo isso. Por isso que eu trago aqui um abraço do povo brasileiro, um abraço da CUT Brasil, um abraço da CSI aos trabalhadores espanhóis, à UGT, às comissões obreiras e a todos vocês. Vocês não merecem o governo que vocês têm. Vocês merecem salário decente e emprego decente. Um forte abraço, viva a Espanha e viva a classe trabalhadora espanhola. Muito obrigado. Bueno, os dejamos ahora con Katiana Vicens, de Secretaria General de Comisiones Obreras de las Islas Baleares. Va bien, va bien. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, hoy estoy aquí no por ser secretaria general, pero bueno, algo tenía que hacer yo para hablar también en Madrid. Y participé de un piquete informativo el día 29 de marzo del año 2012. Participé de un piquete informativo como lo hicieron muchísimos trabajadores y trabajadoras en las Islas Baleares, como es nuestra obligación el día que convocamos un día de huelga, porque ese día no es para estar en casa, ese día es para salir a la calle. Y salimos a la calle ese día, hicimos una huelga general, que no existió para algunos y que fue y transcurrió en Baleares totalmente sin ningún incidente. A mí me han pedido hoy que venga y os cuente mi experiencia, qué es lo que pasó, cómo me siento, qué pienso. Intentaré transmitiros todas esas cosas que además es lo que todo el mundo me pide siempre, cómo estás y cómo te encuentras. Para empezar os voy a decir que este asunto no me quita el sueño, que lo que me quita el sueño es pensar que sigue habiendo 6 millones de personas sin trabajo, es pensar que la gente trabaja todo el día por 400 euros, es pensar que la gente no tiene prestaciones. A mí no me quita el sueño que me pidan 4 años y medio de cárcel, porque estoy tranquila. Porque siento la tranquilidad de quien se sabe inocente. Porque me siento arropada por todos vosotros y vosotras y por toda la gente que en mi tierra me apoya, dice que están conmigo, que están en mi lucha y que no permitirán que esa sentencia, si se produce, se lleve a término. Y además me siento animada porque en este país de cobardes que quieren quitarnos los derechos por la puerta de atrás, yo, igual que todos vosotros, formo parte activa en esta lucha. Y os voy a confesar algo. A finales de abril, cuando me llamaron del juzgado para ir a recoger el auto de apertura de juicio oral, cuando los abogados me dijeron, no pasa nada, ves sola. Si no es nada, si eso seguro que no va a llegar a ningún sitio. Y me dieron el auto y ahí me pedían 4 años y medio de cárcel. Mi reacción, compartida por otros compañeros y compañeras que están en mi misma situación, os confieso que fue la de dejarlo todo y huir. ¿Por qué es injusto? Porque te acojonan, porque te entra el miedo
y porque llegas a pensar que si va a acabar así esta lucha no tiene sentido. Pero eso es la víscera, compañeros. Es la víscera y la víscera no vale. Hay que reflexionar. Y después de que actúe la víscera, uno dice no. Lo hacen porque soy quien soy, porque soy la secretaria general y por eso mismo debo dar ejemplo. Y no me iré a ningún sitio y no renunciaré y no dejaré de estar al frente de la pancarta y no dejaré de blandir la bandera y no dejaré de participar en piquetes informativos si mañana convocamos otra huelga. Creo que a estas alturas a todos nos queda claro qué es lo que pretenden. Primero, instalar el miedo en los compañeros y las compañeras que formamos parte de los piquetes, para que se queden en casa, para que no vayamos a informar a los trabajadores y no ejerzamos ese derecho constitucional. Segundo, presentar a los piquetes informativos frente a la sociedad como unos grupos organizados y que además actúan con violencia y ejercen coacciones sobre el resto de trabajadores que según ellos quieren trabajar. Pero quizás se han puesto al volante, quizás están delante de la máquina porque el empresario les ha dicho o trabajas o estás en la puta calle. Este gobierno nos quiere llevar atrás, muy atrás, 40 años atrás. Este gobierno hace que frases antiguas, dichas en la antigüedad y dichas años atrás, tomen hoy actualidad. El compañero de Airbus cita a Séneca. Yo no me iré tan atrás, pero os diré algo. El derecho de huelga se consigue haciendo huelgas. El derecho de reunión, reuniéndose. El derecho de asociación, asociándose. Y todos estos atributos de la libertad es únicamente la acción de masas la que puede acabar imponiéndolos. Marcelino Camacho, 1976. Yo solo tengo un objetivo hoy en esta intervención, y es que ese miedo que yo tuve el día que recogí el auto y que ya perdí, no se instale en ninguno de nosotros y nosotras. Porque, compañeros, si no luchamos, lo perdemos todo, porque los derechos no se heredan, hay que lucharlos día a día. Y yo os digo que prefiero perder unos días de libertad que el derecho de huelga todos los días. Compañeros y compañeras, luchemos por nuestros derechos, los que tuvimos, los que tenemos y los que merecemos tener todos los días del año, porque nadie luchará por ellos si no lo hacemos nosotros. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva las comisiones obreras! ¡Viva el sindicalismo de clase! Ahora es el turno de María Jesús Edrún, secretaria general de UGT en Cantabria. Buenos días, compañeras, compañeros. En primer lugar, yo lo que quiero es trasladar un abrazo fuerte de solidaridad para el resto de los compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras que están inmersos en distintas luchas penales. Yo os voy a trasladar una experiencia porque es lo que me han pedido. En mi caso no era tanto la sentencia, sino lo que importaba era el descrédito de la organización, el descrédito de las organizaciones sindicales, el descrédito de UGT y de comisiones obreras. Quiero que os situéis en una comunidad pequeña, Cantabria, con un porcentaje de afiliación fuerte a los dos sindicatos, con una presencia sindical en la calle permanente e importante,
Entonces lo que se trataba era de desacreditar a la responsable del sindicato. No habían podido hacerlo por otros medios y esta era la oportunidad. A mí se me acusó por estar dando vueltas por los piquetes y con los compañeros y con las compañeras que estaban en el piquete por la noche. Me aislaron para pedirme la documentación. Cuando me marchaba hacia mi coche para ir a otro piquete, me pidieron el carnet de identidad. Sencillamente, no me dijeron más. Me entero por los medios de comunicación en portada que estoy imputada por delito penal. No había recibido ninguna notificación del juzgado. Titulares de toda la prensa escrita. A los 15 días recibo la notificación del juzgado. Estoy imputada por un delito de coacciones. Unas coacciones en las que no había habido ningún tipo de denuncia. En el piquete del que yo me iba se habían tirado unos clavos y se me acusó de haber sido yo exclusivamente la que tiró los clavos. Por supuesto, como podéis entender, una noche como esta, una no sale acompañada de bolso, ni llevas el DNI y el móvil en los bolsillos. En la declaración ante el juez instructor, que esto es lo importante, la policía declaró que yo llevaba los clavos en el bolso. Como pude demostrar mediante las fotografías aportadas por los reporteros gráficos de la prensa que nos habían estado acompañando toda la noche, pude demostrar que yo no llevaba ningún tipo de bolso. En la declaración en el juzgado se cambió. Yo no llevaba bolso, llevaba una bolsa de plástico y había tenido la oportunidad de tirar los clavos a un contenedor de la basura. No había ningún tipo de prueba, no había ningún tipo de denuncia. A mí se me había aislado lejos del piquete para identificarme. Lo único que se pretendía era desacreditar públicamente el movimiento sindical. Lo que se pretendía era desacreditar públicamente a los sindicalistas. Y lo que se pretendía era desacreditar a los piquetes informativos en una campaña que no es nueva, ya de descrédito de los piquetes informativos. El fiscal me pide 9.000 euros y un día de cárcel por cada día que no pague y alguna cosa más. La jueza ve que no hay nada. Lo que hace es cambiar el delito por falta y me pone una multa de 100 euros porque entiende que no hay ninguna prueba, pero que la policía tiene presunción de veracidad. Y que como la policía tiene presunción de veracidad, no puede dar crédito a mi declaración y a los de mis testigos de que yo era inocente. El fiscal ha recurrido la sentencia. La audiencia provincial ha confirmado la sentencia. Pero mirad, hacía más de un año que no teníamos ningún tipo de reunión con el presidente del gobierno. El presidente del gobierno me llama para citarme a una reunión el mismo día y a la misma hora que tenía el juicio, un viernes, que al sábado teníamos convocada una manifestación. Como le digo que no puedo ir, que tengo que ir a declarar, me convoca a las 9:30. Titular de los periódicos, primera plana, el día de la manifestación. Una fotografía así de grande, sentada en una silla con el micrófono declarando. El titular, la secretaria general de UGT, pasa de la reunión con el presidente a declarar como imputada por un delito penal. Esta ha sido la campaña mediática permanente que ha existido. No era tanto, en este caso, la pena que me podía corresponder, sino el hecho de desacreditar a las organizaciones sindicales, el hecho de desacreditar a los sindicalistas, y lo tenía muy claro en mi persona. Como consecuencia de esto, actuaciones que se habían desarrollado en la huelga que se le hizo a Zapatero en el 2010 a compañeras y compañeros de UGT, y alguno también había de comisiones que estaban archivadas, se reabrieron los casos y están pendientes de sentencia. Es lo único que han pretendido es socavar la libertad. Es una medida más para seguir metiendo el miedo en el cuerpo de la gente. La gente tiene miedo a perder el trabajo, tiene miedo a no encontrar el trabajo y lo que quieren es que tengan miedo a manifestarlo. Pero consiguieron lo contrario. En la huelga que hicimos más tarde, en la última huelga que le hicimos a Rajoy, el número de miembros de los piquetes se había incrementado de manera sustancial. Lo que tenemos claro los trabajadores es que lo que hemos tenido y lo que hemos perdido se consiguió luchando.
que se consiguió luchando y se seguirá consiguiendo, luchando, porque no hay otra manera de conseguirlo. Por tanto, cuanto más nos atacan, más nos defendemos. Cuanto más nos acusan, más nos agrupamos. Así que, compañeras y compañeros, los derechos nunca fueron regalados, siempre fueron conquistados. Y en la conquista de esos derechos y en la reconquista de lo que hemos perdido, es en lo que tenemos que seguir unidos. Ánimo, compañeras, compañeros, que no cunda el miedo, que es lo que quieren. Fortaleza, trabajo y fuerza para seguir saliendo a la calle. A sumar, nunca a restar. A sumar para defendernos y para defender a las generaciones futuras. Es nuestro compromiso y además es nuestra obligación. No nos dejemos llevar por el camino que ellos quieren. Eso es lo que quieren. Somos importantes. Lo somos más de lo que nosotros nos creemos. Porque si no lo fuéramos, no nos atacarían. Así que ánimo, compañeros, a creernos esa fortaleza y a defenderla, a seguir luchando en la calle, que es donde nos corresponde. Compañeros, compañeras, ¿en qué año estamos? ¿Estamos en el año 2014 o estamos en 1914? ¿En qué siglo estamos? ¿Estamos en el siglo XXI o estamos en el siglo XIX? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en el siglo XIX a las trabajadoras y a los trabajadores, cuando querían organizarse, los perseguían las fuerzas de orden público, los jueces y los gobiernos, y los acusaban de maquinación para alterar el precio de los bienes y de las cosas, por el mero hecho de querer defender su salud, querer defender su salario y querer defender un presente digno para su familia. Sin embargo, entonces a los empresarios los protegían, los mimaban, los animaban a coaligarse para incrementar sus márgenes de beneficios a costa de la explotación de trabajadores, de niños, de mujeres. Algo parecido está ocurriendo en la actualidad. Aquí están los compañeros y compañeras de Coca-Cola. Una empresa multinacional con beneficios a raudales, pero con unas intenciones más oscuras que el líquido que meten en la botella. Una empresa con muchos beneficios que sin siquiera negociar un plan industrial quería llevarse por delante cientos y cientos de puestos de trabajo y se ha topado con los jueces, se ha topado con la Constitución española y ahora debían de reconocer que ellos sí están en un aprieto, que los trabajadores y las trabajadoras no van a cejar. ¿Pero qué hay debajo? Ya se ha dicho aquí, ya lo dice alguna pancarta. Acoso, una estrategia de acoso, una estrategia de intimidación, una estrategia de miedo, para que las trabajadoras y los trabajadores no se resistan a la libre voluntad del empresario. Es una cara de la misma moneda de lo que estamos tratando en el día de hoy. Porque es la otra vertiente del acoso,
de la intimidación, del miedo, de la represión. Han hablado María Jesús y Katiana. Podían efectivamente haber hablado cualquier otro compañero o compañera. Os quiero simplemente significar que los casi 300 trabajadores afectados son de prácticamente todas las comunidades autónomas. Son jóvenes y no tan jóvenes. Son hombres, son mujeres. Son de sectores de servicios. Son de sectores industriales. Es toda la clase trabajadora de nuestro país la que está amenazada. Primera consideración. Es toda la clase trabajadora de este país la que está amenazada a través de esta muestra de comportamiento infame que los lleva a esta amenaza de prisión. Eso debemos de tenerlo, compañeras y compañeros, muy claro. Segunda consideración. Piensan y desarrollan una estrategia para que la opinión pública y el conjunto de los trabajadores, a su vez, piensen que estos son sindicalistas. Estos sindicalistas, como si fueran algo aparte de los trabajadores que defienden sus privilegios. Un privilegio es una ventaja usurpada. Los trabajadores y los sindicatos en España no tenemos privilegios. Disponemos de derechos, como el conjunto de la ciudadanía española. Y defendemos la libertad sindical, porque es fundamental. La libertad sindical no se entiende sin el ejercicio del derecho de huelga. Lo dice el Tribunal Constitucional de nuestro país. Si a la libertad sindical, a la libertad de organizarse, se le amputa el ejercicio del derecho de huelga, eso no es libertad sindical. Eso será otra cosa. Por lo tanto, están afectando la libertad sindical. Y están poniendo en tela de juicio el contenido de la Constitución española. Ya se ha dicho aquí, y yo quiero repetir, insistir en esa idea. Un gobierno que para resolver problemas que exigen solución no quiere abordar una reforma de la Constitución, sin embargo, está reformando por vía de hecho la Constitución española, en términos muy regresivos. Nosotros, eso lo comentamos allende nuestras fronteras. Y hay representantes sindicales de Francia, de Italia, de Portugal, de Grecia, que se preguntan qué está ocurriendo en España. Porque es verdad que puede haber una cierta coincidencia, aquí de mucha mayor envergadura, en las políticas de recortes sociales y laborales. Pero este gobierno ha ido mucho más allá. Está recortando derechos civiles y derechos fundamentales, como el derecho al aborto, o como lo que está aconteciendo aquí, en este país, y ahora con la huelga. Eso hay que tenerlo claro. Estas otras ideas fundamentales, y tenemos que extenderlas entre las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Los empresarios y el gobierno de la derecha deben de saber que en España el derecho de huelga es un derecho fundamental constitucional, que no existe en otros países de Europa. En España hay quien dice que la ley de huelga se limitaría a un artículo único, porque está amparado por la Constitución española. Y ese artículo debe de decir, se reconoce el derecho de huelga. Buenos días, compañeros y compañeras. Un saludo
desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Si siguiesen hablando, como lo han hecho las dos compañeras, cualquiera de los compañeros y compañeras que están aquí nos podrían relatar situaciones similares, unas en la calle, otras en las fábricas. Allí donde ha habido movilización, ha habido sindicalistas, ha habido trabajadores y trabajadoras defendiendo sus derechos. Estamos aquí por ellos y ellas, pero estamos aquí porque la huelga no es delito, porque la huelga es un derecho, porque sin derecho de huelga no se puede hablar de democracia, porque sin derecho de huelga las relaciones serían profundamente desequilibradas, que es lo que tratan de conseguir. Reforma tras reforma, no se atreven a ir por derecho a la búsqueda de una ley de huelga restrictiva. Tenemos una norma, la ley de huelga, que es preconstitucional, pero aún así, sentencia tras sentencia del Tribunal Constitucional ha ido configurando un cuadro de garantías que ya no toleran, que ya no resisten, y por eso, porque no se atreven a ir por derecho contra el derecho de huelga, van por la vía de impedir, de meter miedo, de desanimar, utilizan el Código Penal para impedir el ejercicio efectivo del derecho de huelga. ¿Sabéis lo que dice el artículo 315.3 del Código Penal? Serán castigados con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieran o limitaran el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. Si a las conductas antes señaladas se llevaran a cabo con violencia o intimidación, se impondrán penas superiores en grado. Ahí debería terminar el artículo 315/3 del Código Penal. Ahí debería terminar, pero no, de matute, en la reforma del 95 del Código Penal, recuperando una norma preconstitucional del año 1976, se introdujo un segundo párrafo. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga. ¿Qué tiene que ver este párrafo con la defensa de la libertad sindical y la defensa del derecho de huelga? Nada, absolutamente nada. Tenía que ver en el año 76 con una situación de explosividad social en nuestro país, y no lo ocultaron, y quienes pusieron en norma ese precepto que dice, que establece el párrafo segundo del artículo 315, ya afirmaban que se hacía para hacer frente a la creciente actividad agresiva, añadían, de los grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga. Faltaban 2 años para tener una constitución democrática. Los sindicatos, recordarlo, en 1976 eran ilegales. Mucha gente, miles de trabajadores, de sindicalistas no reconocidos, pasamos por las cárceles franquistas largo tiempo, largos periodos, por defender el convenio colectivo, el derecho a la sindicación, el derecho de huelga. Pretenden retroceder
más de 40 años en la historia de nuestro país. Esto es lo que se trata. 125 años de petición fiscal. El día que hicimos, el 26, la rueda de prensa para explicar por qué nos estábamos movilizando, hablaba de 120. Bueno, pues ya son 5 más. Y serán más. Ricard, trabajador, sindicalista del Metro de Barcelona, es la última víctima de esta campaña de acoso y derribo del sindicalismo español y de los derechos inherentes al trabajo. Esto no es tolerable. 14 años de sentencias firmes. Antes se daban aquí los nombres de 6 personas, 2 de Vigo, en una huelga sectorial, 2 de Pontevedra, en una huelga general, 2 de Granada, 14 años de sentencia judicial, ya en algunos casos firme, que implicaría de forma inmediata, posiblemente en los próximos días, la entrada en prisión de algún compañero y alguna compañera. Esto no es tolerable. Vamos a poner todos los medios legales de movilización y de todo tipo en nuestro país y fuera de nuestro país para impedir este atropello, esta tropelía. Mirad, aquí están, como otros y otras, un nutrido grupo de compañeros y compañeras de Coca-Cola. Sabéis de su lucha, del esfuerzo, largos meses. Con esta redacción del artículo 315 del Código Penal, el primer párrafo es el que se refiere precisamente a actuaciones como la de Coca-Cola en Fuenlabrada. ¿Sabéis de alguna imputación penal a algún directivo de Coca-Cola Iberian Partners por la función de esquirolaje realizada para debilitar, cuando no impedir, el ejercicio del derecho de huelga en la planta de Fuenlabrada? ¿Sabéis cuántos empresarios en este país han ingresado en prisión por despedir a trabajadores o trabajadoras en el momento en que conocieron que se presentaban en listas sindicales a las elecciones en su empresa? ¿Cuántos han entrado en la cárcel o simplemente han sido acusados por vulnerar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? Desequilibrio claro en el trato, protección extrema a las actividades ilegales, ilegítimas, contra los derechos sindicales, contra los derechos laborales, empezando por el derecho al trabajo en nuestro país. ¿Cuántos empresarios hay imputados por enviar a la calle de forma fraudulenta en muchas ocasiones a trabajadores y trabajadoras en sus empresas? ¿O de dónde se nutren si no las cifras del paro pavoroso que sufre nuestro país? Más diligencia en velar por los derechos fundamentales, por los derechos democráticos, y menos premura a perseguir a las personas que se convierten en el baluarte de su defensa. Quieren acabar con todo. Decíamos hace no tanto tiempo, vienen de tapadillo,
con los jueces de avanzadilla, los fiscales de ariete, a eliminar de facto el derecho de huelga en nuestro país. Hemos enviado sendas cartas al fiscal general del Estado. ¿Por qué? Si hay una instrucción que se diga, tienen tanta coincidencia los autos acusatorios de Pontevedra, de Vigo, de Granada, de Madrid, de Cantabria. No es casualidad. Si no hay instrucción, que lo digan. Y si la hay, que la retiren. Al Consejo General del Poder Judicial, este viernes, nos vamos a reunir con ellos. Queremos que velen los jueces por la tutela del derecho de huelga, por su ejercicio efectivo, que impidan los atropellos que se están cometiendo. Ningún trabajador o trabajadora tiene que entrar en la cárcel, como están a punto de hacerlo estas 6 personas que antes comentaba. Este gobierno tan diligente a determinado tipo de indultos, aunque esto no va de indultos, va de reforma del Código Penal para erradicar esta norma en su literalidad actual, que es la que permite actuar de la manera que están actuando. Aquí hay algunos parlamentarios. Me alegro mucho que estén con nosotros. Me alegro mucho. Mañana, pasado, cuanto antes, tomar la iniciativa en el Parlamento para modificar esta norma y volver a situar la protección del derecho de huelga en el lugar donde tiene que estar. Pero mientras tanto, nadie, por defender sus derechos, debe estar en riesgo de entrar en prisión. Por eso le hemos pedido una reunión al ministro de Justicia. La semana que viene nos veremos con él para decirle en directo lo mismo que estamos comentando aquí. En manos del gobierno, mientras no se reforma la norma, está a impedir que nadie entre en la cárcel. Iremos a los tribunales de justicia europeos. Claro que sí. Acudiremos a la OIT. España se convertirá, como antes eran, como decía Joao, los países latinoamericanos y de África, un asiduo de la OIT en demanda de la protección de la libertad sindical que quieren arrebatarnos. No vamos a tolerarlo. Están en juego muchas cosas. No hicimos un viaje de 35 años por la democracia para ahora ir perdiendo norma a norma, sentencia a sentencia, derechos que han costado 40 años conquistar, muchas muertes, decenas, centenares, miles de años de cárcel en nuestro país. Como decía Katiana, los derechos, compañeros y compañeras, no se heredan. Los derechos o se defienden cada día o se pierden. ¡Viva la lucha de la clase obrera!